Buenos días, ¿cómo va? Bueno, vamos a comenzar clase número 6 del curso de JavaScript. La idea de hoy es que sigamos practicando los elementos más importantes que tenemos en JavaScript. Como se lo había mencionado en su momento, son los arrays y los objetos del tipo object, para la redundancia, comúnmente conocidos como objetos o como JSON. Ahora vamos a ver un poquito qué es eso de JSON, ¿sí? Son las siglas de JavaScript Object Notation, es decir, esta manera bastante humana de expresar un objeto, ¿sí? O un conjunto de datos. Ahora lo vamos a estar entendiendo en la clase de hoy. Vamos a hacer una pequeña aproximación y vamos a entender por qué son tan importantes y básicamente hoy coordinan y hacen funcionar a la mayoría de las aplicaciones que podemos utilizar día a día, ¿sí? Bien, habíamos estado trabajando con el ejemplo del objeto auto. Habíamos entendido que un objeto tiene propiedades y métodos. Habíamos definido un objeto del tipo object, por eso le decimos comúnmente objetos y ya. Y habíamos empezado a ver el objeto math de JavaScript que tenía el método random y el método round que nos permitía redondear un número. Entonces, de esa manera, este era el ejercicio que teníamos la clase pasada, donde yo le decía que había un bug en esto, y básicamente el bug está en que hacemos marca.length, cuando en realidad debería ser data.length. Entonces, esto corrige simplemente ese cambio, el bug que teníamos en nuestro código, y haría que nos devuelva siempre autos, ¿sí? Con data correctamente. Habíamos también empezado a utilizar mucho más seguido el console.info, console.info, con el objetivo de tener un output que nos permitiese hacer debugging, es decir, ver qué está sucediendo. Generábamos en nuestro código la llamada a getRandomCar en 4 oportunidades, ¿sí? Auto 1, 2, 3 y 4, y nos generaba 4 autos totalmente diferentes, ¿sí? Fíjense. Bien, lo que vamos a estar viendo hoy es seguir practicando en realidad con objetos y con arrays. Son la estructura y la clave de JavaScript para todo lo que hagamos. Hay muchos métodos en objetos y muchos métodos en arrays. Todavía tenemos que empezar a descubrir todavía cuestiones de las reglas de la naturaleza en JavaScript, pero sin embargo sí que podemos ir practicando pasando por las que se llaman las distintas escuelas. Es decir, JavaScript en sí sigue un poco los estándares, un poco no los estándares de ECMAScript, que es como un estándar que define cómo debería ser el lenguaje, y JavaScript se adapta a ese estándar. Hay distintas versiones del estándar, obviamente eso dependiendo de la línea de tiempo, en el punto de la línea de tiempo donde estemos parados, por lo cual lo importante es entender en dónde estamos en términos de tiempo, es decir, actualmente usamos S6, S7, S8, inclusive, que son las siglas de ECMAScript 6, 7 y 8. Pero tenemos versiones anteriores, digamos que cuando el lenguaje en sí fue desarrollado. Entonces, lo que vamos a empezar a ver es un pequeño repaso de las cuestiones básicas del lenguaje y cómo la programación tradicional que conocemos sigue totalmente aplicada. Y después vamos a ir viendo la aparición de nuevos conceptos, de nuevas funciones, de nuevos métodos, incluso en los objetos típicos. Entonces, bueno, todo eso es un proceso, pero lo ideal es entenderlo. Y para entenderlo, lo que tenemos que hacer nosotros es practicar mucho con las cuestiones básicas, con las cuestiones esenciales y entender qué tanto dominio tenemos de ello. Eso nos va a permitir, a medida que avancemos sobre nuevas funcionalidades de JavaScript, bueno, que no cueste tanto por un lado su comprensión y por el otro lado un mejor dominio. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? En términos de algo nuevo, no vamos a estar aprendiendo algo nuevo, pero sí vamos a ir mejorando nuestro script. Voy a mandar el script con el fix al grupo de Telegram, que es donde siempre compartimos todo. Un segundo, para que ya lo tengan. Este es el script que habíamos visto la última clase, con el fix, ¿no? De por qué me generaba propiedades con valores undefined. Bueno, era esa la razón, no había mucho más. Vamos con, como les dije, vamos a modificar un poco esto, no del todo, pero sí un poquito.
¿Para qué? Para que podamos armar por lo menos lo que se llama una colección, es un array de autos random. Entonces vamos a ir aplicando nuevas técnicas. Siempre fíjense que seguimos manejando el mismo ejemplo y lo que vamos a hacer es ir mutándolo, agregándole funcionalidad, emprolijando incluso más el código, etcétera, etcétera. Bien, tenemos nuestra función getRandomCar que genera un objeto, ¿sí? Desde la línea 12 a la línea 29 se desarrolla un objeto llamado auto, el cual tiene propiedades como marca, color, año y tamaño, y obtiene los valores de esas propiedades, es el resultado de la ejecución de la función getRandomData. Si nos fijamos en la función getRandomData, espera un array como argumento, calcula un índice que lo hace a través de un número random, recordemos los números random más de 0 a 1, multiplicado por la longitud del array menos 1, que eso corrige el problema de obtener un número que esté por fuera del total de valores en términos de índice. Por último, retornamos array index, es decir, el índice de ese array que se ha calculado en forma random. Si tenemos, por ejemplo, mandamos marca como argumento, tenemos esta serie de valores, ¿sí? 5 valores, entonces buscará un número entre 0 y 4. Eso valdrá index y retornará array índice index, valga la redundancia, ¿no? Es decir, Auto, Tesla, BW, BMW, etc. Bueno. Continuemos. Y a la vez le habíamos generado ciertos métodos porque habíamos repasado este concepto de los getters y los setters, es decir, que son propiedades cuyo valor tienen una función, se le denomina método, y habíamos visto que por convención en otros lenguajes de programación, por ejemplo en Java, es muy común tener getters y setters, o sea, métodos que me permiten acceder a la información, métodos que me permiten leerla, setear un valor en la información, ¿sí? Por lo general es un patrón bastante común. La verdad es que no hace sentido en JavaScript, ya lo había explicado, no tiene mucho sentido. Pero sin embargo se suele utilizar esto para conceptos más profundos en términos mecánicos, es decir, no por ahí para obtener un valor, pero supongámosle que necesitamos calcular el precio, o sea, obtener el precio en un currency, que es decir, en una moneda. Vamos a suponer que el valor del auto está expresado, vamos a poner acá un price, vamos a poner un match.round, ¿sí? De un match.random, que lo vamos a multiplicar por, vamos a calcularle, no sé, 20.000. Esto va a ser un número random entre 0 y 20, entonces en este caso lo que vamos a hacer es poner un precio básico y le vamos a sumar el número random. Entonces nos garantizamos que mínimo cueste 8 en términos de random. Y vamos a eliminar todos estos getters, ¿sí? No lo vamos a utilizar más. De paso el código nos queda más pequeñito. Vamos a volver a ejecutar y vamos a obtener ahora sí el price, fíjense, de una manera random, ¿no? Obviamente, todo esto son datos de prueba, no tiene sentido, pero bueno, no importa. El objetivo es aprender a generar estos datos de prueba. Bien, acá teníamos los 4 autos que estamos generando en forma randomized, que se le dice. Lo que vamos a hacer ahora es crear un array llamado autos, un array vacío, ¿sí? Y vamos a iterar x igual a 0, x es menor a 100, x más, vamos a generar 100 autos random. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer autos.push de nuestro getRandomCar. Importante, hacemos push ejecutando, porque lo que vamos a guardar en el array en realidad es el resultado de la ejecución de la función getRandomCar, no la función en sí, que no es lo mismo. Bien, entonces, ahí lo que estamos haciendo es generar un array al cual le vamos a insertar 100 autos, ¿sí? Entonces, primero que nada, si yo consulto ese array en este momento, vamos a hacerlo así, fíjense que me va a devolver un array con todos los autitos random que se fueron generando, ¿vale? Lo cual obviamente, usted me dirá, bueno, pero ¿para qué serviría esto?
Bueno, imagínate que estás armando, esto se da mucho, la verdad que es súper común, por eso me gusta usar ejemplos, como serían, ¿no? De la vida real. Imagínense que ustedes tienen que armar un e-commerce, o vamos a de autos.com, por ejemplo, bueno, creo que ya no existe más, otra .com que cayó, venta de autos. Ahí vamos a ver, Kavak, que ahora se puso de moda. Listo. Hay un proceso en el desarrollo en sí de cualquier producto, ya sea web o aplicación para celular, donde tenemos que hacer lo que es visual, lo que ustedes están viendo acá, es decir, necesitamos de alguna forma obtener, de hecho este sitio es increíble lo mal que anda, no me trae una sola imagen, qué desastre. Bueno, lo que estamos buscando de cierta manera es hay alguien que se llama maquetador, va a tener que armar desde un diseño que hizo un diseñador, fíjense, ya aparecieron dos perfiles en el proceso, diseñador y maquetador. Va a tener que armar esto, pero claramente necesita datos para ir probando su maquetación. La realidad es que hoy en día existe un concepto que se llama trabajar orientado a componentes, donde esto que ven acá ustedes, este boxito, donde debería haber una foto de un auto, este box, este cuadradito, se le llama CAR. Entonces, no car, sino card, ¿no? No de autos, sino de tarjeta. Esta tarjeta tiene elementos como título, como una descripción, pongámosle un precio, tendría una foto acá, si vamos al caso. Es decir, tiene varios elementos, ¿sí? Que obviamente el maquetador no los puede inventar, entonces ¿qué hace el maquetador? Inventa uno, arma uno, y después dice, bueno, a ver, me voy a conectar al servidor, que en el servidor está toda la base de datos de autos. Eso lo hace por medio de una técnica, ¿no? Que ya lo vamos a ver, que es RESTful API, en fin, muy básico, pero lo vamos a ver más adelante. Levantar la fotito y demás. Entonces, este array, este mock de datos que nosotros estamos haciendo de este lado, le permitiría a ese maquetador poder dibujar distintos tipos de autitos con valores random y garantizar que esto está funcionando y que se ve bien, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta parte más del layout la vamos a ver nosotros después del curso de HTML y CSS, ¿sí? Yo sé que por lo general en cualquier lugar a ustedes les enseñarían primero HTML, después CSS y después JavaScript al final. Nosotros vamos a hacer todo al revés. ¿Pero por qué? Hay una razón para esto. Porque a medida que vayamos avanzando, en un momento vamos a entrar en lo que se llama el mundo DOM, y en el mundo DOM nos vamos a dar cuenta que en realidad el HTML, como lo conocemos, no son más que instrucciones que el navegador interpreta y termina traduciendo a JavaScript. Entonces, de alguna forma, vamos a tomar el camino más directo al corazón del navegador, que es JavaScript. Bien, esto era como para explicarle cuál era la razón, ¿no? De armar este tipo de modelos. Ahora, dentro de esto, de este array de autos, sí, de objetos, lo que tenemos que tener en cuenta es que no se puede, digamos, simplemente generar arrays y ya, sino que lo que tenemos que hacer además es generar los arrays, es generar mecanismos que nos permitan trabajar con él. Les doy un ejemplo. Imagínense que, denme un segundito. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un poco con este array, es decir, el objetivo ahora es que podamos de alguna manera generar mecanismos que aprovechen el array, por ejemplo, no sé, vamos a aprender a buscar, a filtrar y a agregar información. Van a ver que es bastante simple, no tiene muchas cuestiones, ahí la verdad es que no creo que se nos complique mucho, pero bueno, nada, hay que aprenderlo. Bien, yo todo lo que haga ahora lo voy a hacer sobre esta partecita del código, lo vamos a comentar. Recuerden, este es un lenguaje basado en C, por lo tanto la forma de hacer comentarios es igual a C. Si quiero multilínea, apertura de barra asterisco, asterisco barra. Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es generamos 100 autos random. Bien, esto es para ir comentando el código y que cuando lo comparta sea un poco más entendible.
Lo primero que vamos a hacer es aprender cómo podemos modificar datos. Tengo un array. Este array tiene objetos, cada objeto tiene propiedades. Vamos a agregarle una propiedad más. Imagínense lo siguiente, porque esto es muy común. Nosotros tenemos la base de datos de auto y tenemos un precio de lista que se le dice normalmente. Ahora, dependiendo de muchas situaciones, incluso por ejemplo, yo me encuentro en este momento en Argentina, imagínense, cada municipio, cada provincia tiene sus propias reglas en términos de impositivos, en términos de taxes, impuestos. Entonces, de alguna manera, si bien una concesionaria puede estar en distintas provincias y terminan importando los autos al mismo proveedor, el precio de lista no va a cambiar, pero sí lo que puede cambiar son las cuestiones de taxes, o sea, los impuestos. Entonces, imagínense que nosotros tenemos que hacer un sistema que, dependiendo de dónde estamos, nos devuelva nuestra base de autos con los impuestos a pagar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sucedería? Imaginémonos, yo voy a armar una función que sean set taxes, y lo que quiero es que a autos le agregue los impuestos a cada uno de estos autos. Acá hay una cuestión importante, y es que yo se los había mencionado, pero lo vamos a volver a repasar. Los arrays, ¿sí?, pasan como referencia a las funciones. ¿Qué significa eso? Les doy un ejemplo. Voy a llamar a set taxes, voy a pasar autos, ¿sí? Bien. Significa que yo acá voy a poner mock data, voy a recibir mock data. Yo acá podría hacer un for x igual a 0, x menor a mockdata.length, x más. Bien. Yo acá podría tranquilamente decir mockdata índice x.tax igual a, y vamos a hacer un math.random, ¿sí?, multiplicado por máximo de 1.21. Y vamos a, no lo voy a redondear porque los taxes a veces tienen, ¿no?, esta cuestión. Acá lo que yo quiero poner en realidad más que, o sea, es el nivel de impuestos. No, eso no vamos a hacer por 1.21. Vamos a poner hasta el 50%. Ok, vamos a hacer un match.round. Para que, voy a correr un poquito acá, para que redondee. Dejémosle un puntito, se podría bajar todo, sin que se pierda tanto, no, se pierde mucho lo que veo en la visual. Bien, entonces, ¿qué sucedería cuando yo muestro los autos? Y acá de paso aprendemos y entendemos este concepto de la referencia. Fíjense que yo estoy haciendo un console info acá y tengo la propiedad tax con el porcentaje de impuesto que debería llevar ese auto. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que pasó? Tratemos de entenderlo, porque es bastante importante. Yo llamé a set taxes y pasé con autos como argumento. Fíjese, auto fue declarado en la línea 25, es un array vacío, lo llenamos con 100 autitos random, y en la línea 36 llamé a set taxes y le pasé como argumento autos. Acá yo esperaba mock data, y lo que hice fue iterar sobre mock data, o sea, sobre todos los autos, creando, bueno, seteando el valor de la propiedad tax. Recordemos que no es que la estamos creando como tal, sino que si existiese se reemplaza, si no existiese se crea. Entonces, tengamos eso en cuenta porque no es un tema menor. Bien, entonces generé la propiedad tax con un número random que llega hasta 50 en términos de impuestos. Y después hago un console info de autos y ya veo la propiedad. Es decir, no fue necesario que yo hiciese algo como esto, autos es igual a taxes, y hiciera un return de mock data. No era necesario, ¿por qué? Que si lo hago, a ver, entendamos una cosa, va a seguir funcionando exactamente igual. Lo que estoy haciendo acá es reemplazar el valor del array, el valor de autos, por el resultante de la ejecución de taxes. Bien. ¿Hace sentido esto? Sí, hace sentido. Bueno, vamos a aprender algo mucho más adelante, que son las funciones puras, después vamos a aprender la inmutabilidad del dato, bueno, un montón de cuestiones que ahora la verdad no hacen sentido, sino el sentido lo tiene entender
que esto funciona porque este array, al ser llegar acá, no importa que acá yo lo estoy pasando y me llega un parámetro X, ¿sí? Lo que tengo que entender es que se modificó algo de ese array, en este caso cada uno de sus elementos internos, o sea, accedí al array índice X, una propiedad y le puse un valor. Y no es necesario que yo retorne absolutamente nada, ya se modificó. ¿Por qué? Porque esto llegó como una referencia y toda la manipulación que yo haga acá adentro estoy manipulando el array original, ¿sí? ¿Se entiende este principio? ¿Alguna duda hasta el momento? Eh, la variable esta mock data es para que te haga entre 50 por 50 es el límite. Claro, la manera Data en realidad es el array de autos y Sí, lo que estoy haciendo es generarle una propiedad tags, variable data, sí. o sea, array, índice X, propiedad tags, un valor random entre 1 y 50, que sería el porcentaje de Ah, impuesto que tiene el auto. listo, que entonces sería el límite hasta 50 como lo entendí. Claro, exactamente. Bien. Esto nos va a permitir a nosotros, fíjense, de qué manera fácil ya agarramos un modelo de datos, o sea, un array, una colección de datos de autos, y le generamos la propiedad tags, también en forma random, ¿sí? Si yo quiero hacer esto un poco más prolijo o llevarlo a la vida real, podría decir, bueno, por ejemplo, vamos a poner acá states igual a Buenos Aires, vamos a poner Córdoba, Santa Fe. Pongo todo junto porque normalmente los códigos suelen ser así, no van con espacio, etcétera. Entonces, yo te voy a decir, eso, este mock de data para este state, tal cosa. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si state es igual, bueno, nosotros tenemos acá esto, podría hacer que lo busque adentro a ver si existe o no existe. Si no existe, devolver un error. Bueno, tenemos varias cuestiones ahí que se pueden ir mejorando, vamos a ir de a poquito. Si igual a Buenos Aires, vamos a decir, vamos a poner ahí bien explícito, que el impuesto va a ser de directamente, supongámosle, ¿no? El 21. Si el estado es Córdoba, vamos a ponerle, no sé, un 25. Y si el estado es Santa Fe, un 27, 28. Bien. Yo acá, por otro lado, ya definí un array de estados, lo que podría hacer es validarlo. Es decir, yo podría decir, por ejemplo, state, vamos a hacer un for, var, y igual a 0, y es menor a state.length, y más. Entonces, sí, vamos a ponerle acá, var exist igual a false. Si states índice i es igual a state, exit es igual a true. Y si no existe state, perdón, si es distinto a exist, o sea, o exist es igual a false, que creo que hace más sentido en este momento, opa, lo que vamos a devolver es un null. O sea, no vamos a procesar nada. Entonces, vamos a ejecutar ahora. Fíjense que state no es, perdón, taxes no está. ¿Por qué? Porque se ejecutó esta lógica, donde dijo exist es igual a false. Si en caso del estado pasado sea igual a alguno de los que está en el array, ¿sí? Lo que vamos a decir es que exist ahora vale true. Acá decimos, si exist es igual a false, retornamos null. Es decir, interrumpimos de alguna manera la ejecución de la función. No tiene sentido seguir trabajando porque no es un estado válido. Ahora, si yo acá vengo, digo, bueno, a ver, Santa Fe, ejecuto, me voy a encontrar con que si tengo taxes. Es decir, efectivamente, como el estado es válido, está dentro del array de estados, automáticamente sí funciona. ¿Podría mejorar esto? Sí, obvio que puedo mejorarlo y de hecho debería mejorarlo, porque sería mucho más interesante si am, aplicamos una lógica primero para comprobar que existe y después popularlo, es decir, ir un paso más allá. Porque lo que estamos haciendo acá en términos de comparar,
Obviamente no es la mejor ni la más eficiente de las formas. Se puede mejorar muchísimo esto. Y de eso se trata. Fíjense que podemos ir mejorando código, ya lo vamos a ver mañana, sin necesidad de agregar conceptos nuevos ni nada. Solamente pensando con las herramientas que ya tengo, cómo puedo ir mejorando el código. Por ejemplo, acá les doy, en vez de hacerlo así, yo podría haber hecho, por ejemplo, name y el tax que va a pagar la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, y fíjense cómo lo voy a hacer. De hecho, lo voy a estructurar para que les quede más cómodo visualmente. Una de las cosas que yo les dije que es importante que hagamos. ¿Sí? Coma, tax. Acuerdo, le hemos puesto el 25. ¿Ven? Fíjense. Ahí. Bien bonito para que no genere confusión de ningún tipo. Name. Santa Fe. Tax. Creo que le hemos puesto el 28. Bien. Parece que fuera algo de acá una buena costumbre en esta situación siempre terminarlo con coma. Fíjense, defino, abro y cierro un array donde tengo 3 elementos separados por coma. Ahora, lo que separa un elemento de un array es la coma, no importa si hay un enter. Es decir, y esto es importante que lo entendamos, n es igual a un array que tiene 1, que tiene 2 y que tiene 3. ¿Sí? O tiene false, true y un string. Es decir, el enter no va a alterar en nada. De hecho, nos va a ayudar a que visualmente, fíjense lo cómodo que es leer esto, porque yo sé dónde empieza, dónde termina el objeto y cuáles son las propiedades rápidamente, ¿sí? Y si soy prolijo, no voy a andar metiendo name acá, después tags y después name, sino voy a estructurarlo de tal manera que visualmente lo pueda comprender. Habiendo aplicado este cambio, lo que puedo decir acá, obviamente, esto no me va a funcionar. State es un string y state, índice i, es un objeto. En todo caso, lo que yo podría hacer acá es decirle name. Si el state, índice i, propiedad name es igual al state que están pidiendo, entonces esto tiene que seguir funcionando sin mayores problemas. ¿Ven? Ahora, lo que yo podría hacer en vez de exist es igual a true, podría decir que exist es igual a state índice i. ¿Para qué? Porque eso me ahorraría absolutamente todo este bloque de código. Directamente, y esto es lo interesante y aprovechar el concepto de que las variables son dinámicas, pueden cambiar el tipo de datos que almacenan, porque en realidad solo almacenan objetos. Entonces, fíjense ustedes, lo que yo voy a hacer ahora es decir, bueno, exit.tags. Y listo. Es decir, busqué si existía, estoy buscando por Santa Fe, sí. Busqué si existiese el estado dentro de mi array, que es un array de objetos de estados. Cuando existió exist, dejó de valer false para ser igual a ese objetito, porque le estoy diciendo que su valor nuevo es state índice i. Entonces directamente, como yo ya tengo el valor del tax dentro del objeto, digo, bueno, mock de dato índice x tax es igual a exist.tax. Fíjense cómo del modelo anterior, donde había if y un montón de cosas, ahora pudimos resolverlo de una manera mucho más elegante. Puedo ir un paso más allá todavía y puedo acá poner is valid state y que me pasen el state. Y toda esta lógica que yo tengo de este lado, ¿sí? Llevarla a una función aparte. Solamente que acá lo que voy a hacer es retornar exit. ¿Sí? Entonces, recibo el estado, tengo los estados, chequeo que exista, exist va a valer un objeto o va a valer false. Entonces acá puedo literalmente decir, bueno, exit es igual a la llamada de isValidState. Pasamos el state. Si bueno, exit es igual a false, return. Caso contrario, ya sabemos que va a seguir funcionando. ¿Ven? ¿Por qué? Porque exit va a devolver, el isValidState, o me devuelve un false, o me devuelve el estado en sí, el objetito propiamente dicho que debería ser.
Fíjense cómo el código se va acomodando en términos de que es fácil seguirlo con la vista, es decir, voy leyendo, digo, ok, se definieron variables con arrays, por lo general esto se lo conoce como valores paramétricos. Después seguimos avanzando y aparece un get random data, que es un concepto bastante común. Entiendo que acá arman un auto en forma random. Y acá se genera un array donde se generaron 100 autos random y se los insertaron en el array. Aparece este isValidState, veo que hay definido un array de estados y veo que se fija si el estado es válido o no, retorna el objeto, si no retorna un false. Y después tengo la función setAccess, donde veo que recibe un mock de datos, que seguramente por leo acá y ya me doy cuenta que es un array, y un state, que se lo pasa es valid state. Si es inválido, no hace nada, y si es válido, va a continuar y va a crear la propiedad tags adentro de cada uno de los índices de mock data. Finalmente llama a setAccess y muestra el resultado final. Como verán, es bastante fácil y esto de ir trabajando, digamos, de una manera que nos permita hacer el código mucho más prolijo, genera que después, al querer agregar algo nuevo, por ejemplo, Salta va a pagar el 14. Entonces vengo acá y digo, bueno, a partir de ahora es Salta y me va a devolver los impuestos, el auto con el impuesto que tiene que pagar Salta. Entonces, fíjense que fácil se vuelve ir trabajando. Cuando trabajamos prolijamente, en vez de tener esto como estaba antes, que había un if y no sé qué, hubiera tenido que crear otro if. Ahora directamente, con insertar un objeto nuevo dentro de este array, ya tengo disponible ese estado con ese taxes. Bien, vamos a dejarlo hasta acá por hoy. El mundo de los mocks de datos, de la forma dinámica de datos, de la manipulación, entender la diferencia que se puede dar cuando trabajamos con data con referencia. Hoy en día la verdad es que casi nadie utiliza esto porque están muy acostumbrados a que todo tiene que ser un objeto nuevo, lo cual está bien, garantiza la inmutabilidad del dato y en muchas situaciones eso es necesario. Sin embargo, hay un costo computacional a pagar. Es decir, es más rápido esto que, digamos, la forma de pasar valores por referencia a utilizar y generar una copia nueva de un array, sí, obviamente que es más barato. Por ende va a ser mucho más rápido. ¿Hay riesgos? Sí, también. La JavaScript es un lenguaje que nos plantea una forma de trabajo hiper rápida, no solo a la hora de programar, sino en el tiempo de ejecución, pero también nos plantea responsabilidad en términos de entender lo que estamos haciendo y evitar bugs. Bien, gente, hasta acá ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar, como siempre les digo. El video va a estar siendo subido a YouTube dentro de un rato, lo mismo que al canal de Telegram. Será hasta mañana. Hasta mañana.